Después de haber contemplado dos de los consejos evangélicos de la virginidad consagrada y la pobreza, hoy nos dedicamos a contemplar el consejo evangélico de la obediencia. Esta obediencia que, como siempre, como los demás consejos evangélicos, los contemplamos ante todo y sobre todo en la persona de Jesucristo. Es decir, es Él la encarnación de todo lo que enseña. Él es la revelación de todo lo que enseña. Lo que enseña con su palabra es lo que vive en su vida. Lo que Él es y lo que Él hace está en perfecta armonía. Por eso, contemplarle a Él, yo no aportaría nada si lo que yo dijera no apuntara hacia la persona de Jesucristo. Y todo lo que yo diga, o diga quien sea, que no encuentre su refrendo en la persona de Jesucristo, pues de poco sirve. Pues no son más que palabras del que habla, y el que habla no tiene más autoridad que el que escucha. Por eso les animo pues, a contemplar tanto la pobreza o cualquier otro aspecto de la vida cristiana, la relación filial, por ejemplo, de la que hemos hablado al principio, nuestra relación con el Padre, pues contemplarlo en la persona de Jesucristo. Todo lo que yo diga que no tenga una referencia explícita a Jesucristo, de verdad no sirve absolutamente de nada, sea bonito o feo o entre medias. Entonces, si hoy vamos a contemplar la obediencia de Jesucristo, se trata de contemplar a Cristo obediente, Cristo en relación al Padre. Dense cuenta que todos estos consejos evangélicos están enraizados en la relación de Cristo con el Padre. El motivo de su virginidad consagrada, el motivo de su pobreza, todo está en relación a la persona de Jesucristo. La obediencia en sentido estricto solo es posible en las personas humanas. Pues ¿por qué? Pues porque las piedras no obedecen, porque los animales no obedecen, excepto que existen y cumplen la tarea o la función, están ahí para lo que Dios las ha creado. Pero implica la obediencia siempre una relación estricta entre la gracia y la libertad. De tal manera que hay tres conceptos, tres realidades, tres palabras que son completamente inseparables, que son la libertad, la obediencia y el amor. No hay obediencia donde no hay libertad y donde no hay amor. No hay amor donde no hay obediencia y no hay libertad, etc., ¿no? Es decir, no se puede dar una sin la otra. Recuerden lo que hemos hablado siempre de los vasos comunicantes, de las virtudes teologales. No puede haber mucha esperanza sin fe, no puede haber caridad sin esperanza, así, etc., ¿no? Lo mismo en los consejos evangélicos. Bueno, pues dentro de lo que es la obediencia está inseparablemente unido a nuestra capacidad de amar. Nuestra obediencia está inseparablemente unido al don de la libertad, que hemos sido creados hombres y mujeres libres, libres para obedecer y libres para amar. La obediencia de Cristo y el amor de Jesucristo son expresiones de la misma realidad. De tal manera que si yo les preguntara, ¿la redención del mundo vino por el amor de Cristo o vino por la obediencia de Cristo? Pues vino por las dos cosas. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, tanto amó. El amor es la causa de la redención. Pero Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo mismo da decir que nos redimió por su obediencia que nos redimió por su amor. Su obediencia extrema es su amor extremo. Quien no obedece no ama. Quien no ama no obedece. En Jesucristo son aspectos inseparables el uno del otro. Por eso todo este conflicto en de he desobedecido por pena, por caridad, es que no he cumplido porque tengan mucho cuidado, porque eso es una mentira, es una falacia. Quien ha desobedecido no ha amado. No se desobedece para amar. No hay amor donde no hay obediencia. El desobediente no ama.
Entonces, tengan mucho cuidado porque muchas veces hemos desobedecido y lo hemos justificado por un aparente acto de amor. Y no es verdad. Por eso les repito, no justifiquen su falta de obediencia nunca a costa de un acto de amor. Hice esto sin permiso, pero por amor a mi madre, por amor a la visita, por amor a no sé, a una hermana, lo que sea, da igual. Es injustificable. No se da una cosa sin la otra. Como no se obedece sin amor, si no tengo amor. Por eso la estricta repetición del cumplimiento como si fuera un soldado con su coronel no basta para que una persona sea obediente. Que una persona haga lo que le dicen, pero ese acto no está repleto de amor y la finalidad no es el amor, tampoco ha servido para nada. Eso sí que es fariseísmo. Ahora, es igual de fariseo el que cree que ama a costa de desobedecer. Entonces, nunca lo permitan eso. Es que, no me cuente películas, fue usted desobediente. Y punto. Y por eso usted no ama. Entonces, que tengamos muchísimo cuidado porque esa contraposición es muy común en la vida religiosa. Es la justificación más perversa. Creer que el amor pueda estar en contradicción con la obediencia. Jesucristo obedece, bebe el cáliz, de un cáliz que muchas veces a nosotros nos puede resultar incomprensible, y nos creemos que con eso estamos amando y colaborando en hacer un bien a alguien. Entonces, que seamos muy prudentes y al menos que seamos honestos con nosotros mismos. Por eso, si la salvación ha venido por la obediencia de Cristo, es porque la condenación ha venido por la desobediencia de Adán. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Pues no lo entiendo, ni qué tiene usted que entender. Pero si un niño solamente hiciera lo que entendiera, se hubiera muerto de hambre. Porque ¿a santo de qué esta señora me mete una cosa de hierro que se llama cuchara con una cosa que llaman comida en la boca? Pues el niño no entiende. ¿Y por qué le llevan a un señor que le pincha con una bata blanca? Pues qué mala debe ser esta señora que me lleva a estos sitios a que me hagan daño. ¿Qué va a entender un niño? ¿Y qué va a ir? ¿Solamente va a ir cuando lo entienda? Cuando lo entienda ya se ha muerto hace rato. Entonces, esta manía de entender, pues no lo entiendo, ni tienes que entender. Porque el que siempre tiene que entender es el que no se fía. Pues yo no lo entiendo. Pues ya está, pues muy bien. Pues hágalo sin entender. Pues hasta que no me lo explique. No, eso es tu soberbia. Entonces, tener muchísimo cuidado con esto, porque se cae en unos engaños, en unas falacias, y al final lo inadmisible se convierte en la norma. Por la obediencia a Dios está dispuesto Abraham a sacrificar a su propio hijo Isaac. Y ahí se da en la obediencia de Abraham los tres conceptos fundamentales de la obediencia, que es el que oye, el que cree y el que obedece. El que oye, él escucha la voz de Dios, cree en la voz de Dios sin entender, por eso le dirá, Dios proveerá, y cuando levanta la mano, le manda detenerse el ángel. Y obedece. Oír. El desobediente es el que no quiere oír a Dios. Es como Adán y Eva que se esconden de la voz de Dios. No se fían de Dios que les ha dicho que serán felices y que es pernicioso comer de este árbol. Porque la desobediencia siempre está apoyada en una mentira.
que es la mentira del demonio, que le dice, Dios no te quiere. ¿Por qué os ha prohibido comer de todos los árboles si no les había prohibido comer de todos los árboles? Apoya la fuerza de su argumento en una mentira y la otra tonta se lo cree. Es que Dios nos ha prohibido, es que Él no quiere que seáis felices, no quiere que se os abran los ojos, no quiere que seáis como dioses. Es porque nos creemos que somos como Dios y nuestra bendita voluntad, rebelde y desobediente, se convierte en la norma de nuestra vida. Es que es una hermana con mucha iniciativa. No, querida, es una desobediente. No, es que es un espíritu muy libre. No, es una persona desobediente. Y el desobediente siempre es un inmaduro, un perpetuo adolescente, que es lo típico del adolescente, que es la rebeldía contra los padres. Pues si en vez de tener un convento tenemos enanos y en vez de tener un convento tenemos adolescentes, pues es imposible sacar adelante así una comunidad monástica. O sea, el adulto es la persona que no tiene ninguna dificultad para obedecer, que obedece con alegría, con simplicidad, que no le cuesta. No, es que me costó muchísimo, no sé qué. Pues le costó muchísimo no porque usted es muy virtuosa, sino porque esto es muy frágil. Porque si una cosa tan simple te costó tanto, pues anda que cuando el Señor te pida lo que de verdad cuenta, pobre de ti. Ahora, hemos pervertido de tal manera el lenguaje, o sea, cuando se crea una contraposición entre obediencia y libertad, es que no tenemos ni idea de qué es la obediencia, ni idea de qué es la libertad. Es que hay que respetar la libertad de las hermanas, pues eso, que sean obedientes. Eso es el respeto a la libertad. Ayudarlas a vivir en el amor de Jesucristo. Ahora, el que de verdad está convencido, si no tengo ni idea de lo que quiere Jesucristo, pues que me lo diga la Iglesia, que me hable por las personas. Y cada uno tendremos que ejercer la obediencia conforme a la vocación que hemos recibido, pero la tenemos que ejercer todos. O sea, yo no sé qué cosas tan complicadas son las que les cuestan a ustedes en la obediencia. Yo les cuento las que me han pasado a mí y no les han pasado a ustedes. O sea, yo soy párroco en África, de 2 parroquias, felicísimo. Tengo un accidente terrible, me llevan a España, me operan gravísimamente de la espalda, de la columna, y el señor obispo decide que yo me retire de la circulación durante 1 año. Es que no se me ocurre rechistar. Y me manda de África, saben que entre África y América hay un continente que se llama Europa. O sea, a ti te mandan de aquí al otro lado de esta casa. A mí me están mandando a otro continente. Y luego viene otro continente que se llama América. Y estoy 1 año ahí, con nombramiento de párroco en África. Y me dice 1 año. Y yo, como soy bastante escrupulosillo, pues cuando se cumplieron 365 días, que suele ser 1 año, le llamo al arzobispo y le digo que ya he cumplido los 365 días y no me duele nada. O sea, que me voy a África. Y dice, no, yo creo que es mejor que no vuelvas. De tal cual como se lo cuento. ¿Y qué prefiere? Yo creo que es mejor que te quedes ahí donde estás. ¿Y dónde quiere que vaya? Pues no sé, te lo estoy contando, pero textual, ¿eh? No así como para aquí, qué héroe. No, tal cual fue la conversación. Me dice, pues no sé, me dice el arzobispo, busca una misión. ¿No? Pues, me dice, busca una misión en este país que se llama México, es bastante grandecito, ¿eh? Como 3 veces el tamaño de España. Pues busque una misión. Digo, yo creo que usted le debería decir al obispo en África que no voy a volver para que nombre a otro párroco. Y así. Oiga, de África a América. A ti, de esta habitación a esa habitación. Ay, la madre, que se ha creído, no sé cuándo. A mí cuando me cuentan esas historietas de monjas, es que me parecen tan patéticas, ridículas. Espérate que te cuente yo lo que es la obediencia. Es que me ha dicho la madre que no sé qué, pero si ya recogí yo la mesa la semana pasada. ¿La mesa? ¿Tú sabes dónde está África? Está lejitos, ¿eh? Entonces,
¿sabe? Ahora, tampoco me puedo sentar aquí delante de ustedes si yo no estoy dispuesto a hacer un mínimo esfuerzo en la vocación que he recibido, que no es la de ustedes, pues ahora habrá que discernir. Ahora, mi vida la ha decidido un señor que vive a miles de kilómetros de donde estoy yo. Cada uno pues tendrá que ejercerlo como lo iba. Una cosa es estar en un monasterio y otra cosa es ser un misionero diocesano. Pero a fin de cuentas todos estamos llamados a lo mismo. Entonces, bueno, no podemos dedicarnos a toda la historia de la salvación, pero contemplar lo mal que le va al pueblo de Israel cuando desobedece, y toda la historia de la salvación es obediencia y desobediencia. El pueblo que se rebela, el pueblo que obedece. El pueblo que se rebela, Dios que busca a su pueblo, le vuelve a ofrecer la conversión, le vuelve a ofrecer la alianza, y alianza tras alianza tras alianza. Alianza a la que Dios es fiel y el pueblo traiciona. Pero Dios no cambia de pueblo. A ustedes que les gusta tanto Santa Teresa, desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, pero yo de verdad tengo la voluntad rendida. Fíjense qué bonito. Qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad. Solo es verdadera libertad, solo es verdaderamente libre el que ha rendido la voluntad. Pues yo no sé, pero ustedes sabrán si han rendido la voluntad o viven a regañadientes. La manía que tenemos ahora de contestar a los superiores, calladita, ya te han dicho sí o no, ya está. Y eso, y con una sonrisa, si es posible. No saben lo bien que funciona un monasterio así, Calladitas, que hagan lo que digan, con una sonrisita. Ya está. No sé, vamos, el monasterio va que chuta. Ahora, a ver, ¿cómo le digo yo a la hermana? Y 3 días la abadesa o la priora discerniendo, porque pobrecilla, claro, ¿cómo se va a poner con lo que es? No sé qué. No, por la mañana mejor que no es una persona mañanera, mejor se lo digo por la tarde. Así es imposible que funcione un monasterio, hermanos. Imposible. Entonces, ustedes sabrán cómo están viviendo esto. Pero nos acostumbramos a hacer lo que nos da la gana. Luego cualquiera le dice nada, bueno, mire, para evitar problemas, tal, pues mira, dejarlo, y lo dejo pasar, y lo dejo pasar, y lo dejo pasar. Cosa peor que la debilidad en la autoridad. Y al final, pues, es una especie de caja de grillos, donde todos más o menos hacen lo que les da la gana dentro de unos parámetros. Y bueno, pues así vamos a trompicones. Pero eso no es el Evangelio. No, es que hay que dialogar, pero vamos a ver, ¿con quién ha dialogado nuestro Señor Jesucristo? Si la mayor parte de las veces conjuga los verbos en voz imperativa. Ven, ¿te gustaría venir? ¿Te gustaría ser pescador de hombres? Mira, oye, de verdad, que no te creas tú, es un plan, O sea, verás qué bien te va a ir. No, ven. Ven y verás, rema mar adentro, a ver, ¿qué diálogo hay en eso? ¿No te gustaría ver cómo es el lago ahí un poquito más a lo profundo? ¿Por qué no hacemos una...? No, rema, imperativo. No sabe lo bien que funciona un monasterio en imperativo, Ahora, todo es, si a lo mejor, no sé, si tú has pensado, en fin, llévalo a la oración, pero ¿usted se cree que se puede llevar un monasterio llevándolo todo a la oración? Cada vez que hay que tomar una decisión tiene que hacer 8 días de ejercicios para ver lo que le dice el Señor. Es agotador. Así no funciona una casa. Así no funciona una comunidad. Esto no es una máquina bien engrasada. Entonces, para que las personas puedan obedecer hay que ejercer la autoridad. ¿Te guste o no te guste? Si no vas a ejercer la autoridad, renuncia al cargo, porque es una de las tareas que se te han confiado. Y miren, antes o después, autoridad van a tener que ejercer todas, de una manera o de otra. Ahora, no ejerzas una autoridad que no estás dispuesto a obedecer. Entonces, contemplar todo este misterio en la historia de la salvación nos recuerda que la obediencia de Jesucristo es la causa de la salvación del mundo, así como por la desobediencia
de un solo hombre, recuerden la carta a los Hebreos 5:9, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo Cristo, el nuevo Adán, todos los seres constituidos quedan justificados, Romanos 5:19. El hombre se perdió y se destrozó en la desobediencia. Y ahora en la obediencia de Cristo va a encontrar su camino y salvación. Y dice Hebreos, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. La salvación, la santificación que pasa por la obediencia. Recuerden, por ejemplo, uno de los títulos más impactantes de Jesucristo es precisamente el del siervo de Yahvé, el Hijo, el nuevo Adán, que obedece a Dios siempre y que ha venido para esto. Hebreos 10:7, que su alimento es literalmente hacer la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que piensa según el Padre quiere, obra según la voluntad del Padre. Miren, las citas son incontables, ni se las puedo repetir. Toda la fisionomía de Jesucristo es filial, es la del Hijo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por ejemplo, ¿no? Juan 8:29. Y así como obedece al Padre, obedece también a José y a María, Lucas 2:51, y se somete a la autoridad humana. No alega para rehusar la obediencia que Él es anterior y mayor que todos, y que todos le deben obediencia a Él. Al asumir la naturaleza humana, asume humildemente la obediencia familiar, la obediencia cívica y la obediencia religiosa, que es parte de su naturaleza humana. Bajó con ellos, estuvo sujeto a ellos, fue obediente a ellos. Bajó con ellos no solamente que iban cuesta abajo, no, bajó significa es el abajarse, la kenosis de este niño que vive en obediencia a dos personas que dice el mismo Evangelio que no le entendían y ellos no comprendieron. A ustedes, es que la madre no me comprende, pero no seas tonta. Ni a Jesucristo le entendían José y María, que lo dice el Evangelio en el capítulo 2. Ni tiene por qué entenderme, pero es que no me entiendo yo mismo muchas veces. Ay, padre, es que ¿cuántas veces te dicen en dirección espiritual, la que esté ahí, una monja, un seglar, quien sea? Ay, padre, si es que ni yo mismo me entiendo. Y el padre, yo o el que sea, que escucha esas palabras, por pura caridad, no lo decimos, pero créanme que lo pensamos, pues hija mía, si tú no te entiendes, imagínate qué estaré entendiendo yo. Si tú, ay, es que yo no sé si me estoy explicando. ¿Ustedes nunca han dicho eso? Pues si tú no sabes si te estás explicando, ¿qué estaré entendiendo yo? Si no te entiendes tú misma, ¿qué va a entender el otro? Si no sabes, es que yo no sé explicarme. Bueno, pues mire, pues si usted no sabe explicarse, yo no sé entenderla. Que nos ilumine el Espíritu Santo. Y es que es así. Y ellos no comprendieron. Bajó con ellos, vivió bajo su autoridad. Pues vamos, me parece que hay toda una catequesis de la obediencia ahí, ¿no? Es que ella sí que me comprende. Y claro, por eso le hago caso. Porque cuando decimos ella sí que me comprende, lo que en el fondo queremos decir, ella sí me da la razón. Es que ella sí que me comprende. Ah, claro, porque le da la razón, ¿no? Entonces, pues que revisemos todo eso. La obediencia de Jesucristo tiene esta característica de la alegría, del gozo, de la paz, de la fecundidad de vida. ¿Por qué? Pues porque es lo que le mantiene unido al amor del Padre. Y por eso dirá, cuando Él dice permaneced en mi amor, lo que está diciendo es obedézcanme. Como yo permanezco en el amor del Padre, por eso le obedezco al Padre.
tener la certeza de que somos escuchados. Ahora, no cabe duda que la obediencia muchas veces va a ser crucificante. Crucificante, doloroso y difícil son dos cosas diferentes, hermanas, La obediencia de Cristo es crucificante, pero no se le hace difícil obedecer al Padre. Pase de mí este cáliz, sudaba como gotas de sangre. Hombre, pues eso divertido no es doloroso. Es crucificante la obediencia. Por eso, concretamente, en la hora final, acepta la cruz como mandato del Padre. Muere en la cruz en obediencia al Padre. Y se hace obediente, Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que siempre había obedecido al Padre no vacila en la hora de la cruz. Y no quiere aferrarse a su voluntad, no será mi voluntad sino la tuya, sino permanece fiel a la voluntad del Padre, que es un misterio insondable. Pues delante de los misterios, hermanas, nos ponemos de rodillas, contemplamos y adoramos, pero no quiere decir que entendemos. ¿Cómo pudo reconocer Jesús en la locura y el escándalo de la cruz el designio providente de la voluntad del Padre? ¿Cómo sabes tú si una cruz, una humillación, una enfermedad, una calumnia sea lo que te va a llevar a ti al cielo? Si no tienes ni idea. O no andamos muchas veces sino nosotros como enemigos de la cruz de Cristo. Y puede ser la cruz que sea, la cruz de la obediencia, la cruz del frío, del calor, de las incomprensiones, de las faltas de caridad de otras personas, de las humillaciones, en fin, de lo que sea, de lo que se valga el Señor. ¿Cómo sabes tú si eso no es lo que te va a llevar al cielo? Por eso, la extrema obediencia de Cristo fue la suprema expresión de su amor al Padre. Esa obediencia en la cruz es precisamente donde se revela el infinito amor que el Padre tiene al Hijo y el Hijo tiene al Padre. Por eso, aquí a lo que se viene es aprender a amar. Aprender a amar en la dimensión de la cruz. Una obediencia que no es crucificante, pues puede ser la obediencia de un empleado con el jefe de la oficina, pero no es la obediencia evangélica. La persona que continuamente se aferra a sus gustos, a su voluntad, a sus manías, a sus preferencias, pues una persona que todavía no ha empezado a vivir la vida cristiana. Por eso, repito, en Cristo se identifican, sobre todo en el momento de la cruz, amor y obediencia. Están completamente identificadas. Él pudo evitar morir en la cruz, pero por amor aceptó sin resistencia que le despojaran de todo hasta la vida. Obedeció por puro amor. Y de ahí viene que ya puedo hablar las lenguas de los ángeles. Ya. No, es que es una hermana que tiene muchos dones. Si los dones no sirven para nada, mientras no estén purificados por la caridad y por la obediencia. Ahora, esta obediencia es siempre mediada por una serie de signos sensibles, que es el superior, la persona que tiene autoridad sobre él, que actúa en la persona de Cristo. Si tengo la suficiente fe como para poder ver y reconocer a la persona de Jesucristo en esto que estoy viviendo, en tal acontecimiento, en tal decisión, en tal suceso, en lo que sea. Y esto pues verlo en todas las facetas de la vida, pues en el noviciado con la maestra, en la comunidad con la superiora, en fin, como sea, los fieles con sus pastores. Esto es lo que nos santifica. Y todos tenemos a alguien que es superior a nosotros y que ejerce autoridad sobre nosotros. Se trata de, y estos son algunos de los aspectos de la obediencia,
no puede haber obediencia si no hay un ejercicio continuo de las virtudes teologales. Es decir, si yo no soy capaz en la fe de acercarme al superior con la conciencia de que es presencia de Jesucristo, pues obedeceré como un soldado a su coronel. Y no creo que eso sea especialmente santificante para el soldado. Si me parece que es más tonta que yo y menos inteligente que yo y la estoy juzgando continuamente, es imposible obedecer. La mayoría de los obispos con los que yo he trabajado no tienen los estudios que tengo yo. No sé si soy más inteligente o no que ellos, pero desde luego ellos no tienen los títulos que tengo yo. A mí, ¿qué me importan los títulos? Lo que me importa es si esta persona es signo de Jesucristo en mi vida o no. Pero ¿usted dónde ha estudiado? Para ver si le voy a obedecer o no. ¿Qué me importa dónde ha estudiado o no ha estudiado? Es el signo sensible que ha puesto Jesucristo para ayudarme a discernir sus caminos en mi vida. Ahora, sin tener que hacer un diagnóstico continuamente de la persona. Entonces, lo importante es, ¿esta persona es signo de Jesucristo? ¿Esta persona es signo del querer de Dios en mi vida? Pues acercarme con confianza, con esperanza, con fe. Se trata de orar por el superior, interceder por el superior. Criticando no alcanzo gracia a nadie. Orando, intercediendo, sí que estoy expiando, estoy alcanzando gracia para una persona. Pues que en una comunidad se rece intensamente por la persona que ejerce autoridad. Porque es que a ustedes literalmente les va la vida en ello. O sea, ¿con qué frecuencia mi superior, que es mi priora, que es el obispo, que es el párroco, en fin, quien tenga autoridad, que no sé ni cómo funciona, para ustedes? Pues que esa persona sea constantemente objeto de mi oración. Y la Iglesia tiene unas misas especiales por el Papa, por el obispo, por los que nos gobiernan, por los que tienen autoridad, pues para que acierten, para que estén a la escucha de Dios. Por eso ejercer la autoridad es una tarea gravísima, porque de alguna manera te han puesto la santificación de unas personas en tus manos. ¿Vale? Una tarea compartida con otras personas, ¿no? No es que una es una savia y la otra son unos borregos. Por eso tienen unos capítulos, por eso tienen unas reuniones donde todo el mundo puede colaborar y aportar. Y aportar luces, aportar ideas o sugerencias o lo que sea, pero con esta visión de fe y de confianza. Ahora, lo que no se puede estar es continuamente juzgando y condenando y luego pretender ser obedientes. O sea, lo que no se puede ir es por la vida diciendo, es tonta perdida, pero bueno, le haremos caso. Así no se santifica nadie. Entonces, yo creo que muchas veces hemos degradado de tal manera los signos elegidos por Jesucristo que al final nosotros somos el centro de nuestras propias vidas. Y no sé, a mí me da muchísimo miedo haber malgastado la vida haciendo cosas que estarán estupendamente, pero no eran las que Dios quería. Y si no son las que Dios quiere, pues no sirve para nada. Y tendré que discernir, no se crean que no lo hago, por ejemplo, para saber si tengo que emplear de 3 semanas y media, 1 semana de mi tiempo en este país estar con ustedes. Pues lo tengo que pensar. O sea, esto es lo que Dios quiere. Yo continuamente, no continuamente, porque no es cierto, porque tampoco es el caso, pero le pregunto con mucha frecuencia al arzobispo, que es mi superior, y al obispo con el que trabajo, mire, voy a estar en tal sitio, tal, no sé qué le parece? ¿Usted cree que lo debo hacer, no lo debo hacer? Si no se lo preguntara, no se enfadaría conmigo. Pero es que a mí me interesa acertar, porque venir a gastar el tiempo en una cosa que Dios no quiere. Entonces, que esto es muy serio, que estamos aquí para colaborar en la Iglesia. Y fíjense, acuérdense de esa frase que les dije ayer o el otro día, les decía, no todo lo que es bueno lo quiere Dios. Bueno, no me estoy planteando voy a misa o robo un banco. Eso no es el discernimiento. Ahora, créanme que yo en esta semana hubiera podido hacer muchas otras cosas muy evangélicas.
y además que tienen que ver muy directamente con mi misión. Entonces, pues, lo tengo que pensar. Ahora, no se tomen ustedes la vida tan frívolamente. Entonces, ¿será esto lo que Dios quiere de mí? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere o estoy haciendo lo que me da la gana? Hombre, de vez en cuando toca la campana y vamos todos al coro, pero luego sigo haciendo lo que me da la gana. Con quién me comunico, con quién hablo, con quién... Tiqui. Y eso es lo que Dios quiere. Si hago lo que me da la gana. Bueno, como no me dicen nada, pues estará bien, ¿no? O estará mal. Entonces, yo creo que esto requiere mucho discernimiento, pensarlo bien, pedirle luz a Dios. Señor, no me dejes malgastar mi vida. Pero estar en un monasterio no es garantía de salvación eterna, ni es garantía de llegar a la santidad, ni llegar al cielo. No, es que era... ¿Cómo no sabías? Si era monja de clausura, sí, ¿haciendo el qué? O sea, la ropa que lleves puesta y los ritos que cumplas tampoco son una fórmula mágica. O sea, al final es lo que hay en el corazón. Yo creo que la culpa no la tienen solo ustedes. Yo creo que la vida monástica la hemos destruido los obispos y los sacerdotes, sobre todo. Pero destruido. Las religiosas, las monjas suelen ser gente bastante dócil, que normalmente no suelen tener la formación de los que vienen de fuera, y es que el padre fulano ha dicho, y es que nos han dicho, y entonces estamos al viento de cada uno que viene, nos dice una cosa y tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Es así. Las cuentas que vamos a dar los sacerdotes a Dios, eso no está escrito. No tenemos muchísima culpa de lo que ha pasado en la Iglesia, que hemos vandalizado la vida monástica y la vida religiosa en general. Y así está el panorama, claro. Entonces, que es muy serio. Y por eso ustedes tendrán que ser centinelas de en qué manos ponen su monasterio, pero aquí que no venga cualquiera. O sea, ustedes sabrán a quién invitan o cómo hacen las cosas, pero sean muy prudentes, porque se exponen a destruir el camino de santidad que ustedes han sido en la Iglesia. Pero el número de los santos por quienes hemos celebrado la misa hoy, o a quienes hemos celebrado, porque no lo hemos celebrado por ellos, sino a ellos, no se va a ver aumentado demasiado si no se vive en fidelidad a la tradición monástica que ustedes han heredado. Ahora piensen, hermanas, el monasterio que ustedes recibieron y piensen en el monasterio que entregan. Y eso es terrible. Las cuentas que van a dar a Dios. ¿Qué era esto cuando yo llegué? ¿Y qué va a ser cuando yo me vaya? Pues me parece tremendo, tremendo. Y hay que pensarlo muy bien. Decir, Dios mío, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Y a quién le van a echar la culpa? No, es que viene un padre que no... Es que el obispo nos dijo, no, es que había unas hermanas aquí que nos cuentan, es que usted no sabe lo que... O sea, mire, yo no sé nada. Yo sí le digo que piensen lo que recibieron, que es una historia de santidad, de grandísima santidad. Literalmente ustedes están en este monasterio y no en otro de su orden por la santidad que aquí se ha dado. ¿Es así o no? Si no, os hubieran ido, por ejemplo, a la casa madre. ¿No? ¿Es así o no? Bueno, pues ustedes son custodias, guardianas de una historia de santidad. Y eso es la obediencia a la Iglesia, la obediencia al Evangelio, la obediencia a sus estatutos, constituciones o lo que sea. Pero cuentas van a dar a Dios. Buenas cuentas o malas cuentas, pero cuentas tenemos que dar a Dios. Pero como yo, párroco, tengo que preguntarme qué parroquia es la que entrego y cuál es lo que recibí. ¿Y yo soy responsable de la salvación de las almas de mi parroquia? Yo les pongo un ejemplo, que gracias a Dios no es el caso de ustedes por razones obvias, pero pregúntense ustedes con qué frecuencia un párroco predica sobre el pecado de los anticonceptivos.
Ahora, el pueblo santo de Dios, si no le predicas, no lo sabe o no se acuerda. Y estás tú para continuamente recordar las cosas. Y yo muchas veces he predicado, recuerdo en República Dominicana, que hace ya casi 30 años, y ahora en esta actual parroquia, cuando yo predico de esto, hombre, que tampoco se predica todos los días de los anticonceptivos, pero si tú no lo dices, cuando esa persona que estaba ahí sentada en ese banco se muera, y cometía este pecado, tiene todo el derecho de decirle a Dios nuestro Señor en el día del juicio: yo no lo sabía, porque nadie se lo dijo. Y yo muchas veces, cuando he predicado esto y de otras cosas, miren, me pueden hacer caso o no me pueden hacer caso. Lo que ustedes, mis feligreses, a diferencia de la parroquia de ahí al lado, que sé muy bien lo que se hace y lo que no se hace, como el de ahí sabe lo que se hace en esta parroquia, ustedes no pueden decir que no lo sabían. No digan que no lo sabían, digan que no quisieron hacer caso. Y lo mismo les digo a ustedes. No digan que no sabían, no digan que no se lo dijeron, digan que no quisieron hacer caso, con todo su derecho, pero acepten las consecuencias. Entonces, esta obediencia que le debemos a nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia, y movidos y protegidos y custodiados por la Iglesia, es de una gravísima, gravísima responsabilidad. ¿Dónde radica el fundamento de la obediencia? No lo duden, hermanas, radica sobre todo, además de las virtudes teologales de las que hemos hablado, radica en la humildad. El mayor enemigo de la obediencia se llama la soberbia. Por eso el demonio, que es el padre de la mentira, es pura soberbia, pura desobediencia, pura rebeldía, y es incapaz de ser humilde. El humilde es el que ama la obediencia, busca la obediencia, procura la obediencia, quiere configurarse a Cristo, que tomó la forma de siervo. Filipenses 2:7. El humilde es el que no se fía de sí mismo, sabiéndose pecador, y teme hacer su propia voluntad. Gálatas 5:17. Viéndose abandonado a los deseos de su corazón. Romanos 1:24. El humilde se hace como niño para que el Padre le entre de la mano en el reino. Si no os hacéis como niños. Marcos 10:15. El humilde busca la obediencia porque sabe que ignora lo que le conviene, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Romanos 8:26. Es la persona, el humilde, que no quiere apoyarse en su prudencia sino en la de Dios. Y porque teme que tratando de proteger avaramente los proyectos de su vida, va a perder la vida. El que guarde su vida, haga su propia voluntad, la perderá. Juan 12:25. El humilde considera superiores incluso a sus iguales. El humilde es la persona que es capaz de aprender de cualquiera. Superior, inferior o igual. Filipenses 2:3. Decía, por ejemplo, en sus diálogos Santa Catalina de Siena: es obediente el que es humilde, y humilde en la medida en que es obediente. San Juan de la Cruz, que explica cómo la obediencia verdadera solo se halla en los cristianos que han adelantado, los cristianos adultos, que ya en la noche pasiva del sentido fueron en buena medida despojados de sí mismos. Y dice él en la noche: aquí se hacen sujetos y obedientes en el camino espiritual, que como se ven tan miserables, no solo oyen lo que les enseñan, mas aún desean que cualquiera les encamine y diga lo que deben hacer. Quítaseles la presunción afectiva que en la prosperidad a veces tenían. Es el que no se fía de sí mismo.
Por eso necesita ser guiado. El que se reconoce ciego, el que se reconoce niño, el que pide ayuda, el que no es autosuficiente, es el don fundamental, es el cimiento, la humildad sobre la que se edifica la Iglesia. Por el contrario, el soberbio odia la obediencia. Huyen de ella como de la peste, procuran desprestigiarla, tratan de reducirla a mínimos, la hacen inoperante, porque solo se fían de sí mismos. No se hacen como niños, ni quieren hacer la voluntad de Dios sino la suya. Buscan proteger su propia vida y la perderán. El desobediente es el independiente. ¿Recuerdan lo de pendere? El que está colgando de otro. Creen que la obediencia solo produce frutos malos, frustración, infantilismo, irresponsabilidad, ineficacia. Consideran que el desarrollo personal es posible solo en la espontaneidad, en la autonomía, sin interferencias de superiores, por bien intencionados que estos sean. Quienes mantienen estas actitudes, dice San Juan de la Cruz, son imperfectísimos. Andan, palabras de San Juan de la Cruz, en la noche, andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por Dios, como si eso fuera estar más cerca de Dios. Hasta en las buenas obras, dice San Juan de la Cruz, estos hacen su voluntad, de modo que incluso en ellas, incluso en las buenas obras, antes van creciendo en vicios que en virtudes. Más aún, si la autoridad les manda hacer esas buenas obras, que ellos por su cuenta hacen, llegan algunos a tanto mal que por el mismo caso, simplemente porque te lo han mandado, por el mismo caso que van ahora, por obediencia a tales ejercicios, se les quita la gana y devoción de hacerlos, porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve. Por eso, la obediencia es siempre señal de fortaleza, como la desobediencia es señal de debilidad. Por eso la obediencia es más fácil a los hombres fuertes y maduros que a los débiles e inmaduros. Es interesante esto y vale la pena darle vueltas. La persona con personalidad adulta obedece sin miedo. No teme verse oprimido por la autoridad. No da mayor importancia a las cosas que suelen ser objeto de mandatos, que muchas veces son cosas que ¿qué más da? Pues mira, me gustaría que pongas el vaso aquí. Pues ya estamos. ¿Por qué con el vaso aquí? Pues yo creo que está mucho mejor. Pero ya, ¿qué más da donde se ponga un vaso? Bueno, pues las maniáticas, porque seguro que las hay. Las maniáticas. ¿Quién me ha puesto? Ni que fuera tuyo. Y además, al poseerse, la persona madura se posee a sí misma, puede darse fácilmente en la obediencia por amor, por la paz, por ayudar al bien común. Por el contrario, el hombre de personalidad adolescente, inmadura, frágil y variable, huye de la obediencia, teme que la autoridad le oprima, procura afirmar su yo no con ella, sino contra ella, contra la autoridad. Da importancia grande a las cosas pequeñas sobre las que suele arbitrar el mandato de la autoridad. Y al no poseerse plenamente, como no tengo control de mí mismo, le cuesta mucho darse en la obediencia. Y eso explica, por ejemplo, que en las comunidades religiosas las personalidades más flojas suelen tener muchos problemas con la obediencia, mientras que ésta no plantea mayores problemas a los religiosos de mayor sabiduría, virtud y madurez. Pues ustedes sabrán. Yo una cosa que al paso de los años de mi vida me he dado cuenta, al final los superiores están tan cansados que al final solo mandan a los que les obedecen y a los demás que hagan lo que les dé la gana.
Ya estoy cansado de peleas, estoy cansado de malas caras, estoy cansado de protestas. Dice, mira, porque tengamos la fiesta en paz, que es lo que se suele decir, aunque no sea muy evangélico, yo ya sé que la que tiene el sí fácil, con esa cuento. Y la otra, pues mira, ¿sabes? Pues como si tuviéramos un florero en la comunidad. No sirve para nada. Y yo creo que deberíamos de pararnos a pensar qué piensa la madre, qué piensa la priora de nosotros. ¿Soy una persona fácil? ¿Tengo el sí disponible, como María? ¿Cómo puede ser esto? No comprendo. No tengo que comprender. Entonces, ¿con quiénes puede contar? Pues con la persona que tiene el sí fácil. Sí, madre, dígame, ¿qué es lo que necesita? Aquí estoy. Mándame donde quiera. ¿Qué necesita? La pregunta no es ni qué me gusta, ni qué me realiza más. La pregunta es ¿dónde me necesita la Iglesia? Esas son las personas que de verdad valen la pena en la Iglesia. En ese lado de la reja y en este lado de la reja. Ahora, cuando un sacerdote, cuando un obispo tiene una pandilla de sacerdotes que tienen el sí fácil, miren, es una delicia llevar una diócesis. Una delicia. A ver, señor obispo, o monseñor, o como se llame, ¿dónde me necesita? No es que si me gusta, si voy a ser feliz, que si quiero un pueblo en la costa, en Toledo nunca hemos pedido pueblos en la costa, ¿eh? Entonces, párense a pensar, ¿yo dónde hago falta? No es ni qué me gusta, ni qué me realiza más, si yo no importo nada. O sea, nos damos una importancia que, madre del Dios bendito, es ¿dónde hago falta? Es una maravilla llevar un monasterio así, una parroquia, una diócesis, donde todo el mundo tiene esta disponibilidad, este cheque en blanco que continuamente estamos firmándole a Dios. Si yo lo que quiero es colaborar en la obra del reino, y eso es lo que me santifica. Es que yo, ¿a quién bendito le importa tu yo? Es que para mí, es que si me pone ahí, como hay un poquito de humedad, me parece que me va a dar tos. Pues mire usted, yo y yo. Pues si le da tos, tosa. Pero vaya donde le manda. No, es que luego no es así, imposible. Entonces, que el Señor de verdad nos habla la inteligencia del corazón para darnos cuenta que en esto pues todos tropezamos mucho. Y ya ni siquiera lo consideramos materia de confesión, pero es gravísimo, porque estamos haciendo la obra del diablo. O sea, miren, ustedes tienen los interruptores. Había una chica de servicio que trabajaba en casa de familia que le dijo un día a la señora, señora, me parece que estoy un poco embarazada. Vamos a ver, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Porque no se puede estar un poco embarazada. El interruptor de la luz o está encendido o está apagado. Pero ¿qué hay entre medias? Nada. Van a obedecer la obra de Cristo, van a desobedecer la obra del diablo. Ustedes elijan de qué lado quieren estar.